Muy buenos días, es una bendición volver a saludarles allí donde usted se encuentra, en la comodidad de su casa y en obediencia a nuestras autoridades. Es una bendición este día poder disfrutar ya desde tempranas horas de la misericordia de Dios. Son nuevas, dice su palabra, cada mañana y su fidelidad cada noche. Sé que ya hace varios tiempo que estamos en espera de volver a congregarnos y volver a abrazarnos y convivir juntos en armonía, como dice la palabra. Pero mientras esperamos, nos gozamos, aunque sea a través de esta forma, nos gozamos de poder tener ese contacto y unirnos a través de la distancia en este momento tan maravilloso, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la palabra del Señor, que es la que edifica nuestros corazones. En esta mañana, familia Pastoral López Trinidad, pastores de Asamblea de Dios El Shaddai, en Santo Domingo, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, tiene el gusto de unirse con ustedes en esta mañana, invitándoles a que juntos adoremos el nombre del Señor. Y vamos a iniciar como todos los cristianos sabemos hacerlo, a través de una oración. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Así que les invito a que en esta mañana iniciemos nuestro devocional a través de una pequeña oración, dándole gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por darnos la vida, por darnos la salud y por tener a nuestra familia a nuestro lado. Ese es el mayor tesoro que el Señor puede darnos. Y únase en este momento conmigo y adoremos al Señor a través de esta pequeña oración. Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor. Este día domingo, Señor, donde nuestras almas anhelaban tanto, quizás, Señor amado, que fuera ya este domingo, Padre, el que estuviéramos reunidos, pero no fue así. Pero ahí donde estamos, Señor, acá nosotros y ustedes allá, podemos darle gracias al Señor porque su misericordia ha sido grande. Nada nos ha faltado, Señor. Tu mano poderosa ha estado ahí supliendo todas nuestras necesidades. Señor, hemos visto tu mano de poder, Dios mío, guardando los nuestros. Señor, en favor de nuestro país, Padre lindo, rogamos, Dios eterno, en esta mañana que tu gracia redentora y salvadora pueda llegar a aquellas vidas, Señor, que se encuentran angustiadas, que se encuentran quizá en este momento afligidas. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro socorro en medio de las tribulaciones. Y en esta mañana, Señor, hacemos a un lado todo problema, hacemos a un lado, Señor, toda dificultad, toda necesidad, porque tú tienes cuidado de todo eso para con nosotros, y nos dedicamos a adorarte en esta mañana. Nos dedicamos, Señor, a levantar nuestras manos y decirte gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores, por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor tan grande. Dios mío, recibe la gloria y la honra, Señor, en este día, oh Dios maravilloso. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos el nombre del Señor entonces en esta mañana, y recordémonos, hermanos y amigos, que Dios ha sido fiel con nosotros. Sé que Dios ha guardado a su iglesia y Dios está a nuestro lado, y en esta mañana permitámosle que Él hable a nuestros corazones y nosotros también exaltemos su nombre. Escuchemos una lectura de la palabra y dejemos que Él nos hable a través de su presencia. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo junto con ustedes en la presencia del Señor. Quisiera leer una porción de la Biblia y que me acompañen ustedes si tienen la posibilidad desde su casa. Nos ubicamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué bonita es la palabra de Dios, que nos exhorta a seguir adelante, que Dios siempre va a estar con nosotros, pero sobre todo que hay que ser obedientes y fieles con Él. Y así los invito a que sigamos adorando a Dios y sigamos conectados con su presencia.
Gracias, hermanos, por estar en sintonía con nosotros, y qué privilegio tan grande, tan hermoso el que podamos estar compartiendo en esta mañana del amor de Cristo, de su misericordia y su fidelidad. Y en esta mañana pues le invitamos a usted que está ahí en su casita con su familia disfrutando de un buen domingo, a que nos acompañen a alabar al Señor en esta mañana y exaltemos el nombre del Señor Jesús, y recordemos que ante cualquier circunstancia, lo que Dios nos demanda es que siempre haya gozo y alegría en nuestros corazones, para que podamos alabarle con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todo lo que nosotros somos. Así que ahí donde está, si usted se sabe estas alabanzas, cante con nosotros, gócese con nosotros y exaltemos el nombre del Señor. Levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres uno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reina por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, puedes decirlo así, así, oh, oh. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna y sin parar. No terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reina por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú, oh, oh, oh. Por siempre te alabaré, día y noche yo te esperaré, por siempre te alabaré, por siempre te alabaré, día y noche yo te esperaré, por siempre te alabaré. Y así te levantamos, la gloria te daré. Te levantamos, te damos el gran amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Vamos a declarar que el Señor ha vencido
Bendecimos ahí donde está usted al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Y no nos cansamos de alabarle al Rey. No nos cansamos de darle la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es donde el Señor reina en el trono. Y por eso nosotros levantamos su nombre en alto.
Bienvenidos una vez más a esta nuestra transmisión que para la gloria de Dios estamos llevando a cabo. Esta reunión de día domingo, dando gracias a Dios por la oportunidad linda que nos da. Y ya entramos a la cuarta serie. Tuvimos una pausa ahí, ustedes lo saben. Entonces, en esta cuarta serie estaremos tocando temas de importancia en la vida espiritual y formación cristiana. Por lo tanto, le hemos titulado a esta cuarta serie Principios Bíblicos. Entonces, bienvenidos todos y gracias a Dios por la linda oportunidad que Dios nos da. En esta serie número 4 de Principios Bíblicos, el primer tema a desarrollar va a ser la obediencia. Para ello encontramos un versículo en la palabra del Señor en la Sagrada Escritura. En Deuteronomio 28, conocido como el pasaje bíblico de las promesas y bendiciones para el ser humano, desde el versículo número 12 en adelante, dice a la letra: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si creyeres o si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de las bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Alabamos a Dios por su palabra. Cuando estamos hablando de principios bíblicos, estamos refiriéndonos a aquello que el llevarlo a cabo, el hacerlo como se debe de hacer, el ponerlo en práctica, los resultados serán de bendición. Entonces podríamos agregar que esta serie lleva ese enfoque, esa idea. Estos principios bíblicos son principios de bendición para el que lo pone en práctica. Y cuando Dios habla al pueblo de Israel en el texto ya leído, lo que le está diciendo al pueblo de Israel: hazlo, ponlo en práctica, llévalo a cabo y vendrán bendiciones para tu vida. Entonces la pregunta sería: ¿quiere usted ser bendecido? Por supuesto que sí. Vamos entonces. Al hablar de la obediencia como primer principio del estudio de esta cuarta serie, es lo primerito que aparece dentro de la Biblia. La obediencia es el carácter de... el ser humano es probado en su carácter a través de la obediencia. Por eso entonces nos lleva a la idea de que nuestras vocales, como las conocemos regularmente, recuérdense que son 5 las letras de las vocales: A, E, I, O, U. Yo quisiera quizás decirlo de esta manera: para el cristiano probablemente deberíamos de empezar no con la A, sino con la O. Porque la palabra o la letra O nos lleva a algunas palabras bíblicas con gran enfoque en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, ¿con qué empieza? O la letra O empieza para 3 palabras muy importantes en la vida cristiana. Número 1, la oración. O sea, que un cristiano sin oración es probable un árbol sin raíces. Entonces nosotros tenemos una vida de oración que nos ayuda. Y ya estuvimos hablando en la serie pasada acerca de la oración. La segunda palabra
que tenemos dentro de nuestro contexto cristiano, que empieza con la O, es la ofrenda. O sea, aunque no estamos hablando directamente en lo que es la ofrenda, y probablemente lo hablaremos más adelante, entonces es parte de la vida cristiana. Y la tercera es la obediencia. Entonces podemos ver oración, ofrenda y obediencia. Y llevándonos a esta idea de la obediencia, pudiera decir algo. Siempre la obediencia a Dios trae grandes resultados. Siempre. No es voy a obedecer a ver si sale algo. No. Siempre. Es la regla general. Y el segundo pensamiento sería, la vida sería más fácil para todos si tan solo obedeciéramos. Así mismo, créame, al niño se le dice, haz esto y no obedece, incomoda al padre y probablemente reciba castigo, disciplina, una llamada de atención. Todo sería más fácil si obedeciéramos. Con esta idea entonces entramos a el desarrollo de este primer principio. El primer personaje a tocar es Abraham. Abraham es el modelo de muchos cristianos. Y no solamente de cristianos, porque hay tres enfoques religiosos o religiones que tienen a Abraham como el padre espiritual, el patriarca. Usted lo puede ver, los judíos son uno de ellos, los del pueblo de Israel. También están la gran mayoría de los árabes y dentro de ellos musulmanes. Y también están los cristianos. Tienen a Abraham como ese ejemplo de vida, de honra, de adoración, de servicio y sobre todo de obediencia. ¿Dónde se desarrolla la obediencia en la vida de Abraham? Tres cosas que podemos ver, tres enfoques en la vida de Abraham. Número uno, para ello, en todo el contexto de la historia de Abraham, a partir del capítulo 12, en el libro del Génesis, Dios habla a Abraham. Y allí es donde empieza la obediencia. Y yo lo he tomado en tres aspectos importantes de la obediencia de Abraham. Y como resultado, por lógica, entonces fue bendecido. Muy bien. 3. Abraham salió. 2. Confió. 3. Adoró. ¿Cómo lo podemos desarrollar así? Bien, véase. Dios habló a Abraham y le dijo, sal de ese lugar donde estás. Usted lo puede aplicar de mil maneras, si usted lo quiere. Salió de la comodidad, salió de la mundanalidad, salió de la religiosidad, cualquier aspecto. Aquí el punto principal es que obedeció, salió, oyó la voz de Dios y salió. Dios le dijo, sal, ok, salió. No preguntó, no discutió. Esa es la parte de la obediencia. Solo se hace. Deje que las cosas vengan en el camino. Cuando usted obedece, vendrán, créalo que sí. Entonces salió obedeciendo al Señor. Número 2, confió. Un hombre anciano, casi sin posibilidades de desarrollo y talento quizás, ni físicas, genéticas o como se le pudiera llamar, pero él confió. Dios le dijo, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel y gozarás de ello, y Dios le prometió, y te daré descendencia. Él confió. El segundo aspecto entonces de nuestra obediencia es confiar.
¿Ah? Muchas veces confiamos en el médico que nos dice esta medicina es buena, la tomamos y quizás resulte, pero muchas veces no resulta y gastamos todo. Confiamos en el amigo, vos mira, yo te voy a ayudar, yo voy a llegar a tales horas y no llega. Por eso la Biblia nos habla bien directamente, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque todo es de una u otra manera. Fallamos los seres humanos, pero hay un Dios que no falla. Y número 3, adoró. En todo el andar, desde que salió del lugar donde Dios lo sacó hasta donde llegó, usted va a encontrar, por lo menos hay 3 historias bien directas de que Abraham adoró al Señor. Esto me llega a entender algo bien importante. Qué valiosa es la adoración dentro de la obediencia. Es como una mezcla o como un complemento. Cuando tú y yo adoramos a Dios y estamos en obediencia, considero así, las puertas se abren. La primera puerta que se abre es la de tu corazón mismo, en saber que lo estás haciendo para Dios. Entonces Abraham fue probado en el camino y cada vez que él hacía algo, Dios le daba la victoria. Dice que Abraham hacía altar a Dios y adoraba. Cuando fue probado en fe, presentando a su hijo en sacrificio, según el capítulo 22 en el libro del Génesis, puso un altar allí y esperó y confió, y en el momento que quizás él no esperaba, pero sabía que Dios iba a hacer algo, apareció un personaje, un ángel, y le habló y le dijo: Dios ha visto. Créame que en ese momento adoró al Señor. Abraham era un hombre de adoración. El segundo personaje a tocar es Pedro. Déjeme usar esta frase: el famoso Pedro, el controversial Pedro, el de carácter sobresaliente. Bueno, Pedro es tomado en los libros sinópticos, o sea, los 4 evangelios, como el líder. Pero dentro del liderazgo usted sabe que siempre hay errores. Eso va a suceder, porque es parte de la vida, no que deberíamos de hacerlo, pero está en ese paquete de imperfección humana. No que Dios nos haya creado imperfectos, pero no estamos en ese nivel de perfección, aunque deberíamos de buscarlo. Entonces Pedro cometió muchos errores y la Biblia los cita, los permite para que usted y yo lo veamos, de que dentro de esos errores siempre había misericordia de Dios. Entonces veamos 3 cosas también de Pedro. Oyó, caminó y clamó. Estas son las 3 cosas que yo puedo ver dentro de la obediencia de Pedro. Número 1, oyó. Usted sabe que iba dentro de la barquilla. Las cosas se estaban poniendo cardíacas, dijo alguien por ahí, difíciles, problemáticas. Ya iba a ver el primer Titanic en la época de Jesús. Con el temor aparece un personaje, no lo habían distinguido, pero se oyó una voz que le dijo que él era Jesús caminando por las aguas. Entonces lo primero que nos hace ver en obediencia es que oyó la voz de Dios. No puede cambiarse este principio. Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, esa parte importante a nuestra vida. Entonces,
Él lo hizo. Veámoslo de esta manera. Oyó la voz de Dios o de Jesús en este pasaje bíblico. Lo dice de esta manera. Véalo. Si tú eres, o sea, ya conozco la voz de Dios, pero si tú eres, manda. Cuando nosotros vamos a actuar en obediencia, debemos de estar seguros que es Dios quien nos está hablando. Espero usted y yo no equivocarnos cuando decimos Dios me habló, o Dios dice esto, o de parte de Dios traigo este mensaje. Si Jehová no lo ha dicho, el principio bíblico de los profetas es: y vino palabra de Jehová a mí diciendo. El que oye la voz de Dios, el que escuchas. Entonces tenemos que ver este principio de obediencia con oír. Basta ya de oír a otras direcciones. No voy a hacer mención de nada más, pero compréndame en esto. ¿Qué dijo el mismo personaje? Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Cuando nosotros sabemos que es Dios quien está ordenando las cosas y hemos oído, seguro que Dios nos ha hablado, ya sea a través de oración, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de que Dios ha usado a un siervo en una predicación. De una u otra manera Dios te puede hablar y tú escuchaste que Dios te dijo: haz esto, ve a tal lugar, pon en práctica esto, y tú obedeces. Prepárate, porque la bendición de Dios está ahí. Número 2, caminó. No solamente oyó, porque muchos oyen la voz. Todos escucharon la voz que Pedro le preguntó: si tú eres, manda que yo camine. Pero ¿quiénes caminaron? Solamente Pedro. Aquí hay un momento de discusión. ¿Por qué no se bajaron nosotros? ¿Por qué no dijo Juan? Si Pedro camina, ¿por qué yo no? Número 1, podríamos decirlo, porque no le dijo a nadie más Jesús, solo a Pedro. Por eso es que muchas veces no resultan las cosas. Si aquel lo hace así, yo lo voy a hacer también. Recuerda aquel hombre que dijo: en el nombre de Jesús del que predica Pablo, venimos a sacarte los demonios fuera. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque no fue el Señor quien se los ordenó que lo hiciera. Es cierto, está establecido: iréis y predicarás, harás la obra, la gran comisión. Y dentro de la comisión dice que los demonios se sujetarán. Entonces hay una cosa importante de estar seguro que Dios nos envía y Dios nos respalda. Vamos a poder caminar a través de la circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado y nosotros lo obedecimos, caminando, actuando, accionando. Y número 3, Pedro clamó. ¿Cómo así? Usted conoce la historia bíblica. Caminando, todos lo resumen a que Pedro dejó de ver al maestro por ver la tormenta, por ver las olas, por ver la dificultad, por ver las pruebas, la lucha. Probable que ese haya sido. Pero aquí en este principio, lo que veo que aunque te estés hundiendo, puedes clamar y tendrás a tu lado un Dios que te va a levantar. No importa qué circunstancia difícil te has sentido hundirte. Te has hundido en tu depresión, te has hundido en la deuda, te has hundido en un problema familiar, te has hundido en la frialdad, te has hundido en esas cosas que no están correctas. Clama a Dios, porque ahí está a tu lado. Tú actuaste en obediencia. En el camino vendrán pruebas, dificultades, es cierto, pero Dios no te dejará. Podríamos terminar de esta manera. Hay 3 instituciones a las cuales la Biblia nos propone, nos manda que obedezcamos. Número 1, al Dios soberano.
al Dios verdadero, si obedecieres su voz, si oyeres y hicieres lo que dice su palabra. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, sus reglamentos, sus estatutos, como resultado vendrán bendiciones a nuestra vida. Número 2, a vuestros padres. La Biblia nos habla con promesa acerca de la obediencia, el respeto y el amor a nuestros padres. Y el que lo haga en esta tierra, larga vida tendrá, con seguridad, con bendición. ¿Recuerda el famoso refrán de nuestros abuelos que ha caminado por generaciones? Se me escapó en este momento la frase literal, pero dice más o menos así: el que oye consejo, o lo contrario podría ser, el que no oye consejo no llegará a viejo. El que no aplica, el que no atiende, el que no obedece. Y cuando vemos eso, muchos muchachos han quedado tirados en la calle, están guardados en la prisión, o quizás en el cementerio mismo, por no obedecer a sus padres. Y número 3, la tercera institución que la Biblia nos propone en la obediencia y con bendición es a nuestras autoridades, porque estas han sido puestas por Dios. No voy a discutir si es una persona problemática, si es un funcionario, un político, un gobernante corrupto. No es ese mi problema ponerlo. El mismo Jesús lo dijo a sus seguidores cuando se discutía acerca del carácter de los fariseos, y él le dijo: haced lo que ellos os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Entonces aquí no estamos juzgando a la persona en sí. Él puede cometer errores y quizás sea mal gobernante, pero estando en ese lugar, nuestro desempeño a hacer es obedecer. Un día Saúl, molesto porque el celo se había apoderado de él, siguió a David para matarlo. La historia narra que David, huyendo, entró en una cueva. La tarde, la noche llegó, y curiosamente, casualmente o por plan divino, el perseguidor, el cazador, cayó en la cueva. David pudo haberlo matado, pero usó una frase que quedó: ¿quién soy yo para levantar mi mano sobre el ungido de Jehová? David sabía que Saúl estaba cometiendo errores, que andaba mal con Dios, quizás hasta que Dios ya se había apartado con él, pero todavía estaba investido con la autoridad del rey, y él no levantó su mano. En esta hora yo quiero invitarle a que usted vea que en toda la Biblia hubieron hombres y mujeres que al poner a Dios o la obediencia a Dios en primer lugar, los resultados fueron grandes y de muchas bendiciones. Quisiera decirle que esperamos bendiciones para su vida y para la mía cuando ponemos la obediencia a Dios. Sin duda alguna, podremos hacer 1000 cosas, pero si no hacemos la obediencia, si no ponemos en práctica la obediencia, va a ocurrir, se va a repetir la historia. Adán, lo único que le pidieron fue que cuidara de la tierra y que no comiera del fruto prohibido.
Quiero decirle entonces, hermana y amigo, hubiera sido otra historia si Adán hubiera obedecido a Dios. Pero esto no significa que el plan de Dios se le vino abajo. Que Satanás, personificado dentro de aquella serpiente, destruyó el plan divino. ¿Qué clase de Dios tuviéramos entonces si las cosas le hubieran agarrado de improviso a Dios, sin saber qué hacer? Imagínense a Dios diciendo ya del cielo: ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Dama y caballero, probablemente si Adán hubiera obedecido, otras cosas hubieran sido. Pero Dios aún así muestra su amor para con nosotros. Y la Biblia dice que Jesús vino y obedeció, y obediencia hasta la muerte. Él entregó todo, Él se dio todo, Él no le importó a sí mismo. Él llegó hasta la cruz para cumplir el propósito divino. Espero que esta enseñanza le haya servido a usted como me ha servido a mí. Quiero orar por su vida, por las necesidades, y recordando la frase que ya dije: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, oremos. Señor, gracias por la bendición de este momento, la oportunidad linda, la misericordia y las grandes bendiciones que tú has dado, estás dando y aún nos darás. Dentro de las situaciones difíciles, entre ellas de cómo cuesta obedecer, te pedimos que nos ayudes. Perdona nuestras faltas y errores cuando no hemos obedecido y las consecuencias han sido malas y difíciles. Pero queremos, Señor, poner en práctica la obediencia para honrarte a ti, Dios mío, para bendecir tu santo nombre y para también nosotros gozar de las promesas y bendiciones que tienes tú para con nosotros. Gracias. Muy bien, les esperamos para la próxima transmisión con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Amén.